Bueno, repasemos ahora el algoritmo. ¿Qué es lo que hemos hecho en el algoritmo? Primeramente, hemos definido las variables que vamos a utilizar. Entre ellas hay variables independientes como el coste de producción, el margen de ganancia y el impuesto. Y hay una variable dependiente que depende del valor que tome el coste de producción, el margen de ganancia y el impuesto. Luego definimos una variable que se va a llamar float teclado o fteclado. Y creamos el objeto con la sentencia new. Miren, new scanner, para que escanee el teclado. Es un escuchador eso. Luego pedimos los datos al usuario enviándoles previamente un mensajito. Este es el mensaje que imprimimos. Y lo que escriba el usuario lo cargamos en la variable. Luego reseteamos el teclado. Ese proceso de enviar un mensaje, leer el teclado o escanear el teclado y luego limpiar el teclado, o sea, limpiar el escuchador del teclado, se repite para las diferentes variables, tanto para el margen de ganancia como para el impuesto. Luego, jóvenes, calculamos la fórmula. La fórmula está bien calculada, pero el resultado que me está dando no es satisfactorio. Mira lo que me está dando. ¿Sí? Mira lo que me está dando. Entonces, ¿cómo puede ser que un precio salga negativo? Entonces ya empieza a analizar y dice de que el precio de venta debería estar en, perdón, el precio de venta, el costo de producción debería estar en boliviano y está correcto. El margen de ganancia debería estar en porcentaje. Ah, ahí está el problema, porque yo coloco 30 y 30, si no lo divide entre 10, significa que es 300. El impuesto también debería estar en porcentaje y yo coloco 16 o 13 y si no lo divido, no está en por ciento. Entonces, para poder convertir a por ciento, tanto el margen de ganancia como el impuesto, debo hacer una operación previa. Entonces, vamos a hacer esa operación previa. Entonces, yo digo aquí, margen de ganancia es igual al margen de ganancia dividido entre 100. Lo mismo tengo que hacer para el impuesto. Entonces digo, impuesto igual a impuesto dividido entre 100. Con esto hemos logrado convertirlo a porcentaje. Expresarlo en números decimales o en por ciento. Los dos. Hasta ahí va yendo bien nomás. Va yendo bien. Vamos a guardar y vamos a hacer correr para poder ver qué detalles más tenemos que mejorar. Entonces, costo de producción voy a colocar 1000. Me dice margen de ganancia, coloco 30 horas de margen de ganancia, o sea, 30%. Me dice el impuesto, 13% voy a pagar de impuesto. Pulso Enter y me muestra ya un resultado. Ya, este resultado le cuento que ya es correcto, pero lo que no me gusta es esto. ¿Cómo me va a mostrar con 4 decimales? ¿Cuándo yo he pagado con 4 decimales? Entonces, a lo mucho tal vez con 2 decimales, ¿no es cierto? O tal vez lo ideal es que yo siempre, digamos, ¿no? A veces vendo, digamos, con un decimal, pero que me muestre con 2 decimales, me quedo contento, me quedo feliz. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Una vez que yo he logrado calcular, tengo que acomodar el precio de venta. Este precio de venta con factura, para que me muestre con 2 decimales. Solamente esta partecita. Nada más. O esta parte me lo elimine y me muestre eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Le cuento que en Java hay que hacer 2 pasos para hacer esto. Porque si no, da un error. Y es medio raro ese error, medio trucho, pero bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces coloco precio de venta con factura. Dice que eso es igual a ¿qué? A la función mat. Creo que mat es con mat. Punto. A ver. Matemática. Mat. Así que un ratito a ver. Creo que estoy escribiendo. Ya, está bien. Mat. Punto. Y le llamamos round. De redondear. Y aquí adentro
le decimos que me va a redondear el precio de venta con factura multiplicado por 100, primeramente. Ahora va a ser el siguiente paso. Precio de venta con factura va a ser igual a ¿qué? Al precio de venta con factura dividido entre 100. Un estudiante me dijo, pero ¿y no lo podía hacer una sola línea? Sí, lo hice, pero me dio un error, le dije. A ver, hágalo de vuelta, me dijo. Lo hicimos de vuelta y me dio el error. Entonces, tal vez necesita algún otro ajuste más, pero la mayoría coinciden que esto es mejor hacerlo en 2 líneas, para no complicarse la vida. Entonces, bien, guardamos y ejecutamos, joven. Colocamos un margen, un coste de producción de 1000, un margen de ganancia del 25%, un impuesto del 13% y ahora pues ya me sale bien, ya me sale bien. Pero le cuento, tal vez tengo yo siempre estudiante bien interesante, haga esto, mire, coloque que vale, por ejemplo, vale 5.000, no importa el precio. Y él quiere ganar más del 100%. Y entonces coloque, quiere ganar el 120%. Como estamos en época de coronavirus, así que él quiere ganar 120%. Y va a pagar impuestos, también va a pagar 13%. Y de pronto se le invierte. Todo indica, jóvenes, que no debería pasar del 100%, de acuerdo a lo que dice su fórmula. La fórmula está correcta. La fórmula es una fórmula que se ocupa para el cálculo de los precios. Pero bien parece que eso está bastante bien regulado. Por ejemplo, vamos a colocar 5.000. Aquí vamos a colocar 90. A ver, vamos a ver qué nos pasa. 30. ¿Y qué nos da? Hasta ahí funciona. Mire. Funciona bien. Porque dice 5.600. Perdón, 50. A ver, ¿cuánto colocamos? 5.000 colocamos, ¿no? Ya, entonces se lo elevaría a 56.499. Bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? Consulta, jóvenes, por favor. Hagan consulta. Hola. Una pregunta. No estamos olvidando de un detallito, no estamos cerrando el teclado. Mire, me dice, usted nunca lo ha cerrado el teclado. Y le digo, sí, tiene razón, ¿ves, no? Ahorita lo cerramos, decimos. Venimos al final y colocamos F teclado, y le doy punto, close. Bien, con eso ya no me sale más alertas. Mire, el código está limpiecito. Ya, ¿cuál es la consulta? ¿Cómo ingeniero? Hola nomás, dale. No, vos no. Disculpe, entonces, ingeniero, si yo quiero, digamos, ganar el 120, así como dice, ¿qué podría seleccionar ahí? Ya, es mejor, ya, para poder calcular el 120%, les sugiero utilizar una regla de 3. Eso no falla. Ya, bueno. Ya. Pero de acuerdo a lo que indican los libros, que esta es la fórmula que debería aplicar para eso. Ya, está bien. Bien, ingeniero, gracias. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna consulta más? Ya. Entonces, en vista que no hay consultas, continuamos con el siguiente. La otra fórmula que vamos a hacer, si bien recuerda, esta parte no hemos hecho en el tema de PCI, cuando llevamos PCI, estamos aprendiendo a codificar fórmulas. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Entonces, vamos a calcular la altura de un edificio, lo que sería el cateto opuesto. Y para eso necesitamos tres variables. De las tres, dos son variables independientes, porque nosotros metemos los datos. Uno es la variable C, que es la hipotenusa, la variable alfa, que es el ángulo alfa. Por ejemplo, ¿por qué le llamamos alfa? Porque hay ángulo alfa, beta y gamma, por los tres lados del triángulo.
Y la letra A, que es la altura, así le llamamos, ¿sí? Entonces la altura dice que es igual a C por el seno del alfa. Solamente que debo tener en cuenta lo siguiente, una notita. ¿Cómo colocamos aquí la nota? Creo que por aquí colocamos una nota, no sé dónde colocamos una nota, dice, ¿no? ¿Ya? Y como nota podemos colocar en esta parte, decir, ¿no? Nota, el ángulo alfa debe estar en radianes para calcular el seno. Eso debería cumplirse, jóvenes, ¿sí? Si quiero calcular el ángulo alfa, tiene que estar en radianes. Este es tamaño 20, así que, y este es 26, ¿no? Ahorita lo arreglamos. Entonces, el ángulo alfa tiene que estar en radianes. Si no está en radianes, hay problema, no lo va a calcular. Ahí lo más coloquemos. Entonces empezaremos a calcular. Cerramos esta ventana. Ahora vamos a utilizar otra manera. Voy a File, le digo New. Voy a hacer cuenta que no hay Dynamic Web Project aquí. Entonces voy a otro. Busco la carpeta web. Desde arriba voy bajando, leyendo con calmita. Encuentro y le digo Next. Y ahora tengo que colocar el nombre del proyecto. Entonces el proyecto va a ser el 05 para la mañana, turno de la mañana. ¿Y qué vamos a calcular? Calcular, guión bajo, altura, guión bajo, edificio. Bien, y le decimos Finish. Cuando decimos Finish, jóvenes, él me genera toda una estructura. Ahora hago un clic derecho y le digo que voy a crear el primer archivo o clase. Aquí se llaman clases cada archivo, por si acaso. ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje orientado a objetos. Y la primera clase se llama main. Y debo activar la creación de la primera función main. Y le digo finish. Una vez que le digo finish, él ya me activa lo necesario para poder trabajar. Y ahora tengo que ver qué variables necesito. Necesito colocar una hipotenusa, ángulo alfa y altura. Así que eso es lo que voy a hacer. Vamos a ser un poquito más rápido. Entonces coloco de tipo float. Float va a ser la hipotenusa. De tipo float va a ser el ángulo alfa. De tipo float va a ser la altura. Bien, ya lo tengo. Reviso. Ahora dice que tengo que pedir estos dos datos. Entonces me acuerdo que para pedir datos necesito importar de Java útil, del cajón de Java útil, porque son cajones, esos son como carpetas con hartas funciones, el escáner. Bien. Una vez que lo importo, debo crearme una variable de tipo escáner. Entonces digo, de tipo escáner es un F teclado, o sea, porque él va a leer, va a escuchar el teclado, y eso va a ser igual a ¿qué? A un nuevo objeto que se va de tipo escáner, que se va a iniciar con estos parámetros. ¿Qué parámetro? El parámetro system.in. ¿Por qué?
porque va a leer lo que va a entrar del sistema. ¿Bien? Ahora ya tengo eso. Ya tengo el lector. Ya tengo el escuchador. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora. Voy a imprimir un texto. ¿Para qué? Para poder decirle al usuario que me escriba la hipotenusa. Entonces decimos así, ingrese la hipotenusa. Y la hipotenusa va a estar en metros. Bien, pero si yo le digo al usuario que me ingrese la hipotenusa, es porque en algún lugar yo le voy a tener que cargar ese valor. Entonces coloco en fteclado. fteclado punto next float. Bien, ya lo tengo, hasta ahí he leído. Pero dice que si yo utilizo un escuchador, ese escuchador se va a ensuciar con el valor de una variable. O sea, se va a llenar de datos. Y debo limpiarlo, jóvenes. Fíjese que hasta en la programación la limpieza es importante, por si acaso. De ahí viene un término que dice código limpio. Entonces, limpio el objeto que estoy utilizando. Usted pero dice, no he visto nada de basura, nada. Compañero, está con basura, nada más que usted no lo puede ver. Entonces, limpio el objeto. Mire, ya lo limpié el objeto. Ahora tengo que pedir el ángulo alfa. Y yo digo, ¿para qué voy a escribir todo esto rápidamente? Que agarro, vengo y copio, listo. Y digo, ingrese, ¿qué cosa? El ángulo alfa. Ingrese el ángulo alfa. Obviamente el ángulo alfa, el usuario no puede escribir en radianes, porque no está acostumbrado a meter ese tipo de datos. Generalmente no entiende, ¿sí? Le cuesta entender. Nosotros generalmente todo vemos en grados, entonces tenemos que colocarle aquí grados. Él va a ingresar en grados porque es la forma más fácil. Es la unidad de medida con la que más se ha convencido. Durante toda su vida le han hablado 90 grados, 45 grados, 35 grados. Entonces ya tiene el tipo mentalizado cómo es los grados. Pero sin embargo, si le hablan radianes, probablemente no. Entonces, ahora vamos a reemplazar la variable ángulo alfa en ángulo alfa y reseteamos. Fíjese que hemos ganado tiempo ya. Pero cuando copio, hay mucha posibilidad también de que me equivoque. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque de pronto me confío, lo copio, cambio un hito y ya quiero que funcione. Debo ver bien, debo ser muy cuidadoso. Una vez que ya tengo estas variables, obviamente ya podría codificar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice que la hipotenusa multiplicado por el seno de alfa. Hagamos la fórmula. Entonces colocamos así. Decimos que la altura es igual a ¿qué? A la hipotenusa multiplicado ahora por el seno. Y el seno está en una clase que se llama mat y se llama sin, no es seno. Sin, abro y cierro paréntesis, no, es sin nomás, no es así. Un ratito, ahorita vamos a cambiar por el seno, así, sin. Pero el seno ¿de quién? El seno del ángulo alfa. Pero me está dando una alerta. Me está diciendo, oiga, mire, ¿sabe qué está esto medio mal? Me dice, no, yo no trabajo con, cuando voy a trabajar con este tipo de datos, tiene que estar en doble, ¿sí? Les sugiero trabajar con doble, así que rapidito vamos a colocar esto con doble. Doble. A ver, vamos a ver. O si no, tengo que cambiar. Prefiero trabajar con doble. Miren, vamos a cambiar y doble. Ahí ya me deja de dar el error. Pero no lo está calculando bien. No lo está calculando bien. Pero no importa. Lo voy a hacer correr porque después de esto tenemos que hacer la conversión. Aquí tenemos que hacer la conversión. Vamos a hacerlo correr.
Entonces, hay a veces que ustedes de pronto agarran una fórmula, lo codifican así, lo hacen correr y dicen ya está hecho. Y entonces es cuando empieza a ver, un ratito va a haber problema, voy a colocar aquí una altura, un ratito va a haber un problemita, creo, 25 grados, ¿no? Control C. Ya, bien. Lo que pasa que nuestro teclado, jóvenes, creo que debería ser, a ver, vamos a colocar doble, un ratito, doble, si podemos leer un doble, y aquí next doble, a ver, next doble, había habido un next doble, así que vamos a colocar el next doble, tipo de dato doble, entonces deja de llamarse de teclado, va a leer un doble, bien, se va a llamar de teclado porque viene de doble. Bien, hasta ahí hemos solucionado, creo. Ahora dice la altura, no está siendo mostrada. El teclado no ha sido cerrado, entonces le diría, ahorita lo vamos a cerrar el teclado, ¿no? Entonces teclado doble, punto, close. Ya, con eso, todo bien, creo, por el momento, pero quería mostrarle el resultado. Vamos a ver. Pero no me va a mostrar por el resultado todavía, porque falta que haga un system.out.println, punto y coma, y me diga así. La altura del edificio es... ¿Es qué cosa? Es de doble punto to string altura. Bien, con esto convertimos el doble a string. Pero ya le he dicho que el ángulo alfa no está en radianes. Después lo vamos a convertir. Quiero que vean que no es lo mismo. Eso es lo que quiero que vean. Metros. Yo estoy parado a 157 metros en diagonal del edificio. Esa es la distancia, la inclinación del plano. Bien. Agarro un transportador, ¿sí? Y de pronto yo sé que tenemos 37 grados de inclinación. Bien. Y mira lo que me sale. Menos 100 tanto y un resultado loquísimo. ¿Lo puede ver? Entonces no lo está calculando. Entonces en el examen generalmente me dicen, pero mire, si lo ha calculado, me dicen, pero no está bien, pues compañero, ¿no? No ha hecho las conversiones necesarias, le digo. Por lo tanto, tiene nomás que hacer las conversiones correctas. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a convertir este ángulo alfa que está en grados, lo vamos a convertir a radianes. Entonces colocamos así, ángulo alfa, ángulo alfa es igual a ¿qué? A la librería matemática.radian. A ver, dame. Tu radian, ¿sí? Y dice, and degree, dice, ángulo en grados tiene que colocar. Sí, el ángulo alfa. Eso me está diciendo. Tiene que colocar el ángulo en degree, dice, ¿no? Ya, bien. Ya lo tengo calculado. La conversión, pero, hay otro detalle. Ya he hecho la conversión, pero me falta convertirlo esto a 2 decimales. Entonces, seguramente, ahora voy a colocar la altura. La altura es igual a la librería de matemática.round, ¿sí? De la altura por 100. Y agarro la altura igual a la altura dividido entre 100. Y dice con eso ya va a estar
con 2 decimales. Eso dice. Ahora vamos a probar. Entonces, la altura, estoy a 157 metros. Me han dicho que mido y hay 35 grados de inclinación. Luego pulso Enter y me dice que el edificio tiene 90.5 metros. Nada que ver con lo otro. Ahora se dan cuenta, jóvenes, que hay que tener mucho cuidado en la codificación. Entonces, la codificación de fórmula requiere de la variación. Voy a dibujar aquí un triángulo para más o menos ilustrarle de qué estamos hablando. Porque a veces les cuesta a algunos compañeros poder visualizar lo que estamos viendo. Bueno, lo que pasa es que nosotros, como estamos acá continuamente haciendo a veces alguna de estas fórmulas, como que no lo sabemos ya de memoria, en nuestra mente no lo imaginamos. Y así que viene alguien y chequea este edificio y dice que tiene cierta cantidad de metros de altura, ¿sí? Asumo de que estos son sus pisos, el piso de del edificio. Entonces la persona se para aquí. Y mira. Y observa. Y puede saber, este es el ángulo alfa que hemos dicho. Este es el ángulo alfa. Esta es la hipotenusa, H lo voy a llamar. Y esto es lo que hemos calculado. Esto es lo que hemos calculado. Con la función de seno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy difícil agarrar un metro, jóvenes, y ponerse a calcular el edificio. Es muy complicado. Entonces, para eso aparecieron estas relaciones. Para poder calcular. Entonces, lo que generalmente le enseñamos, jóvenes, es cómo pueden ustedes solucionar los problemas cotidianos y de la empresa utilizando computadora. En realidad, es por eso es que nos pagan, jóvenes, nosotros, a los que trabajamos en la parte de lo que es ciencia de la computación. En la computación nos pagan por eso, por solucionar problemas utilizando dispositivos, computadoras, programas y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Podría explicar una vez más, un poquito más, esos últimos códigos que puso ingeniero? Ya. Lo del ángulo alfa y los radianes. Ya, vamos de vuelta. Voy a explicar de arriba rápidamente. ¿Le parece bien? Y llegamos allá. Por si hay alguien que no se manifiesta y no entiende ni siquiera qué estoy haciendo arriba. Porque normalmente esto me pasa. Después me dicen de que no entendieron nada. Me dicen, y le digo, pero si le he preguntado, compañero, usted sabe que les pregunto, ¿no? Tiene que hablar en el momento. Y es más, ni la pregunta le entiendo y hable, ¿no? Porque no sé de qué me está hablando, tanto código que tenemos en la cabeza, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, primero importamos las librerías que son necesarias. La librería que más estamos ocupando son los de Java útil. Bien, luego hacemos esto. Definimos nuestra función principal y dentro de la función principal, main, debemos definir las variables independientes y las variables dependientes. Luego tenemos que definirnos un elemento para poder escuchar lo que escribe en el teclado. A esto le llamamos escuchador. Es una variable que escanea el teclado en realidad también. Podemos verlo, pero en realidad se los conoce como escuchadores en la programación. Luego, jóvenes, le pido al usuario que me ingrese la hipotenusa y lo cargo la variable hipotenusa escuchando el teclado. El tipo de dato que voy a ocupar, que voy a leer, es de tipo doble. Bien. Leo el ángulo y lo cargo en el ángulo alfa. Y no me devolvía nunca de resetear, jóvenes, el escuchador del teclado. Luego, jóvenes, ¿qué hago? Agarro el ángulo alfa porque el señor que está utilizando la computadora me lo ha metido en grados. Entonces, agarro y utilizo la librería, la clase max, un método de la clase max que está dispuesto para que lo ocupemos ya nomás y lo convierto a radianes. Obviamente, de
de grados lo va a convertir a radianes. Una vez que convierte eso, jóvenes, entonces significa que ya podemos calcular la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta fórmula. Mira, es una multiplicación, si lo ve, donde A es igual a C por seno de alfa. Nada más. Se ve tan sencillo, pero en la programación hay que hacer mucho más que eso, porque hay que agarrar la hipotenusa, multiplicar por la librería más del seno del ángulo alfa. El ángulo alfa ya no está en grados, ahora ya está en radianes, porque lo hemos convertido aquí. Y luego, cuando pulso Enter, me sale un número larguísimo con varios decimales. No me gusta, por lo tanto, tengo que hacer algo. Tengo que redondearlo a 2 decimales. Y escribo estas 2 líneas de código, jóvenes, para redondear estas 2 líneas de código. Entonces, luego muestro el resultado convertido a doble, convertido de doble a string y lo muestro a la altura. Y cierro el teclado, por favor, porque por esto nos da un mensajito de alerta. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Hello? Sí, se entendió. A mi parecer sí. Entonces, la librería mat es una librería que nosotros podemos invocar ya no más, cuando necesitemos. A ver, veamos si aquí está la librería mat. A ver, Java Basic, Java Net, mira, aquí hay un montón de librerías. Mire, todo esto es lo que tiene ahorita Java para nosotros, para que podamos ocupar. Son altísimos métodos y librerías. Cada uno de estos tiene un montón de elementos, componentes. Mire. Y esta a su vez tiene otros elementos más. Y esto tiene otro más. Y así, hay unos que tienen decenas de elementos. Lo mismo, JavaScript Resources, mire, tiene también. El build no creo que haya nada todavía, este tampoco, porque estos son los contenedores. Bien, entonces el lenguaje de Java me da muchas opciones de trabajo jóvenes, utilizando la librería Max. Y hasta acá, no, raro que no lo he visto, Java no me ha mostrado la temática, ¿no? Ahí Java, Java Security, Java Basic, RMI, esta acá es para procedimientos remotos, Java SQL para conectarme SQL a una base de datos y así sucesivamente. Bien, entonces guardaremos, jóvenes. Si no hay más ¿hay alguna consulta más? Una pregunta. A ver. ¿Era tan necesario importar las librerías? ¿Qué pasaba si no lo ponía? No funciona. No funciona. Me da un error. Me dicen, me da este mensaje. Dije, no conozco ese tipo de datos, escáner. No lo conozco, dice. Así que tengo que importarlo. Y cuando yo creo una clase de tipo persona, lo que sea, fuera de este paquetito, fuera de este archivo, lo tengo que importar también. Muy similar a esto. La de doble, ¿en qué se diferencia con la de bot? Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Se va a anotar 10 puntos. Gracias. Ya. Entonces colocamos aquí Java, tipo de datos. Ojalá que me salga un ya nomás. Hay 2 tipos de datos jóvenes en Java. Tipo de datos primitivos y los de tipo objetos. Y esto es lo interesante, ¿sí? Veamos rapidito un poquito, dice, ¿no? En Java existen 8 tipos de datos primitivos, o sea, son los básicos, si vale el término, que solo se pueden clasificar en números enteros, números reales, caracteres y booleanos, dice, ¿no? Si es entero, puede ser un byte, short, int y long. Si es número real, float y w, lo que estamos ocupando hace rato. Y si es de tipo carácter, una letrita se llama char. Y si es lógico, es booleano. Acuérdese que en PCInt también utilizamos algunos de estos tipos de datos, pero de forma implícita, ¿sí? No lo declaramos, simplemente asumíamos que era booleano, asumíamos que era todo. Ahora dice, así,
De todos ellos, salvo el tipo boolean, que únicamente puede ser true o false. En la siguiente tabla se muestran sus posibles valores mínimos y máximos. ¿Por qué dice posible? Porque en algunos lenguajes varía un poquito. Entonces, si es tipo byte, va a ocupar 8 bits de tamaño. Y usted va a poder escribir valores entre menos 128 hasta 127. Coloca otro error a un tipo byte, le va a dar un error. ¿Estamos de acuerdo? Si es de tipo short, tiene 16 bits, o sea, 2 bytes, que es desde menos 32.768 hasta 32.767. Si es entero, tiene 32 bits, significa que tiene 4 bytes. ¿Por qué? Porque 8 por 4 es 32. Para eso llevamos las medidas anteriores de binario, antes de entrar a esto. Acuérdese, no es porque uno lo lleva porque lo lleva, sino porque usted lo necesita. Necesita saber eso para imaginar cómo se está dividiendo la memoria eso. Entonces, con esto tenemos un número un poquito más largo, que sería 2.147.483.648, o sea, negativo, hasta, vamos a separar por aquí, hasta 2.147.483.647 millones. Sería 2.147.000 millones, ¿no? 483.747. No sé si lo leí bien hace rato. Bien, y así tenemos el long con 64 bits, el float 32 bits, el W 64 bits, mire. Y grandecito, ¿no? El W. El char 16 bits. Bien, y ahí es donde se guardan todos los datos jóvenes. ¿Hemos respondido a la consulta, jóvenes? ¿En qué se diferencia un tipo de dato respecto de otro? Hola. ¿Se comprendió? Sí, se entendió. Ya. Esto acá se lo voy a compartir. Lo del char, Inge, ¿qué quiere decir? Es el valor mínimo. Y lo otro. Disculpe. En lo del char. Char es una letra, un símbolo. Es una letra que puede ser cualquier símbolo, una A, una B, una C, un signo de interrogación, cualquier símbolo, un char. Eso quiere decir ahí donde dice valor mínimo, U000. Sí, exactamente. Y esa es su codificación interna. Muy bien. Entonces ya lo tenemos eso. Ahora vamos a continuar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dice que ahora vamos a utilizar una función que me permita validar esto, solicitar el nombre y la edad de una persona y vamos a determinar su etapa de la vida, sabiendo que es adulto, adulto mayor, adulto joven y adolescente. La etapa de la vida lo vamos a ir definiendo. Esto también hemos hecho en PCI, por eso le decía de que muchos de los algoritmos que vamos a hacer, vamos a seleccionar los más bonitos y vamos a ir haciéndolo. ¿Por qué lo mismo? Porque de esa manera usted aprende más a ver cómo se codifica el mismo algoritmo en diferentes lenguajes. Entonces, cerramos esto y tenemos que continuar. Dice que hay que grabar. File, new. Dynamic Web Project. Project 06, la mañana. Y decimos así, determinar etapa de la vida. Etapa de la vida. Etapa vida. El día de ayer les publiqué